Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, por su hermosa palabra. Hoy este marco bíblico nos trae un tema: la conducta reformada de un discípulo de Jesús. La conducta reformada de un discípulo de Jesús, basado en nuestro tema anual, Iglesia y haced discípulos. En el marco de este tema, hablando ya en la introducción de la conducta reformada de un discípulo, es importante mirar hacia alrededor, es importante mirar los tiempos, es importante mirar, amados hermanos, con ojos espirituales la real situación por la cual atraviesa la sociedad en general. Tenemos que atrevernos a ser muy diferentes del resto del mundo. Y digo atrevernos porque el cristiano no es cobarde. El cristiano no puede arremeter contra la palabra, porque el Señor mismo dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y hay que atreverse a marcar la diferencia en este mundo. Tenemos que atrevernos a desafiar el conformismo tan grande que existe y pararnos firmes en nuestra fe. Hay un conformismo en todo el sentido de la palabra, y eso lo podemos palpar, lo podemos percibir en nuestro diario vivir. Una gran realidad es que en nuestros días nosotros estamos viendo que el poder del enemigo moverse como nunca antes. Y usted lo puede ver de lunes a domingo, desde la mañana hasta que se acuesta, en todas las regiones del mundo. El enemigo está moviendo su poder como nunca antes lo ha hecho. ¿Y sabe por qué? Porque el tiempo se le acaba. Así de sencillo, el tiempo se le acaba. Y esto es marcado en que día a día los medios de comunicaciones modernos son utilizados a diario por el enemigo de nuestras almas para entrar en los hogares. Entra en los hogares mintiendo y seduciendo desde el más pequeño hasta el más grande. Seduce a la humanidad a todo lo que es opuesto a Dios. Hay nuevos valores morales, hay nuevos principios morales. La sociedad se comporta realmente de manera opuesta a lo que el Señor pide en el manual de vida por excelencia, que es su palabra. Por lo tanto, hay que estar muy atentos, amados hermanos, a lo que está pasando a nuestro alrededor. En otras palabras, los poderes del maligno están cegando a muchos. Los ciegan a muchos respecto a la forma de conducirse hacia el camino de la perdición. Muchos hoy llaman a las cosas malas buenas y a las cosas buenas llaman malas. Muchos creen que es mejor estar 1000 días fuera de la casa del Señor que estar un día acá. Todos lo llaman al revés, porque el salmista dijo lo contrario: yo prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Para los cristianos modernos, para los cristianos de ahora es al revés. Prefieren estar 1000 fuera días de la casa del Señor y estar un día acá, y tal vez obligados. En tal sentido, las preguntas que deberíamos de realizarnos en esta mañana serían las siguientes: ¿qué podemos hacer nosotros para combatir esto? ¿Qué podemos hacer para combatir todo lo que estamos percibiendo a nuestro alrededor? ¿Qué podemos hacer para combatir aquello? Pero lo más importante aún sería: ¿qué tenemos que hacer como el pueblo de Dios que somos? ¿Qué tenemos que hacer para mitigar un poco lo que estamos viendo a nuestro alrededor? ¿Qué deberíamos de hacer? Y como cristianos debemos de analizar nuestra conducta. Eso es lo que deberíamos de hacer, empezar por ahí, empezar por lo interno, comenzar a analizar nuestra conducta y analizarla si es correcta delante de Dios. ¿Mi manera de responder es correcta delante de Dios? ¿Mi manera de reaccionar es correcta delante de Dios? ¿Mi manera de hablar es correcta delante de Dios? ¿Mi manera de relacionarme es correcta delante de Dios? En otras palabras, ¿todo lo que hago es correcto delante de Dios o no? Y a veces caemos en el engaño del enemigo, que comenzamos a clasificar
nuestros errores y decimos, esto es tan pequeño que no afecta a Dios. Esto Dios no lo va a tomar en cuenta, y comenzamos a caer en ese juego oscuro, y cuando nos damos cuenta estamos hasta el cuello de todas las cosas que ofenden a Dios, a pesar de decir que somos cristianos. Por eso es importante analizar nuestra conducta, si es correcta delante de Dios. Los versículos que hemos tomado el día de hoy como referencia para poder desarrollar esta temática expresan un aspecto positivo en la exhortación que el Señor trae para nuestras vidas. En tal sentido, pidamos al Eterno, y hacerlo con corazones contritos y humillados, después de analizar nuestra conducta, pedirle a Él que nos dé las fuerzas para poner en práctica la conducta reformada que Cristo hizo y hace posible un día cuando llegó a cada uno de nosotros. El Señor hizo una nueva criatura en mí como lo hizo en ti. O digo algo que está equivocado. La palabra no dice acaso que de modo si estamos en Cristo Jesús somos hechos nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza para poner en práctica la conducta que el Señor reformó en cada uno de nosotros. Y para ponerlo en práctica con la finalidad de que debe ser visible, debe de ser audible y debe de ser palpable lo que ve la gente en nosotros. Lo que ve la gente en nosotros. En todo esto, hoy el Señor nos insta a que hagamos tres cosas importantes para que palpemos esta conducta reformada en tu vida como en la mía. Por aquello, vamos nuevamente a regresar a la lectura central, pero voy a hacer una lectura en otra versión. La nueva versión internacional la voy a utilizar para poder extraer con un lenguaje más sencillo esta enseñanza el día de hoy. Y dice nuevamente: por tanto, cobrad vigor en vuestras manos perezosas y en vuestras rodillas endebles. Trazad rectos senderos para vuestros pies, a fin de que los cojos no den un traspié, sino que se curen. Haced todo esfuerzo para vivir en paz con todos y santamente. Sin santidad nadie verá al Señor. Por ello, lo primero que se nos insta en esta mañana para poder palpar esa conducta reformada en nosotros es tomar con seriedad nuestro llamado. Primera cosa que se nos está instando, que es importante en nuestras vidas: tomar con seriedad nuestro llamado. Y usted no me va a salir por ahí diciendo que no tiene un llamado. Déjame decirte que todo aquel que tiene a Cristo en su vida tiene un llamado. Es un llamado, amados hermanos, a testificar, a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Todos y cada uno de nosotros no podemos actuar como que fuéramos indiferentes a esta verdad. Por eso, hoy lo que el Señor quiere es que tomemos con seriedad nuestro llamado. Basado en el versículo 12 del capítulo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En otras palabras, se nos exhorta a sacudir la pereza y emprender la acción. Pereza. Muchos hoy amanecieron perezosos por la lluvia en la madrugada. Muchos no se quisieron levantar. Muchos hoy quisieron quedarse unas horas más en su camita. Muchos quisieron seguir estirando el cuerpo en la cama, desayunar en la cama. Obviamente quisieron darse hoy licencia. Y bueno, eso es entre el Señor y ellos. Pero hoy el Señor precisamente exhorta a sacudir la pereza y emprender la acción. Las manos caídas a un lado y las rodillas paralizadas son la expresión de un espíritu perezoso y deprimido. Un espíritu perezoso y deprimido. ¿Como consecuencia de qué puede venir la pereza? Cuando la gente bosteza mucho, cuando la gente solamente pasa bostezando, solo tiene sueño, no tiene ganas de hacer nada. ¿Qué significa? Mal alimentado. Deje de comer unos 2 o 3 días y usted va a estar en este cuadro, físicamente hablando.
Pero muchas veces nosotros estamos conscientemente dándole más importancia a la carne, a lo físico, a lo externo que a lo interno. Porque alguien que no coma un día, al día siguiente está llorando, se está quejando, no he comido, me voy a enfermar. Pero alguien que no lee la Biblia un día, 2 días, un mes, y no pasa nada. No hay reacción. Y no se dan cuenta que la falta del alimento espiritual los está llevando a la pereza y a vivir una vida deprimida, a vivir con un espíritu realmente famélico, débil. En medio de ello, este es el desaliento psicológico frecuente en los cristianos carnales. El perezoso y el deprimido es el síntoma del desaliento psicológico en un cristiano carnal. En un cristiano que no tiene ánimo porque carecen del necesario amor al Señor y a las almas por quienes Jesucristo murió. Entonces, es un espíritu que está en un cuerpo que está perezoso, muy perezoso. Veamos qué dice 1 Corintios 8:11. Y por el conocimiento tuyo, por ese tipo de conocimiento que has adquirido, de madurez, sin duda, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Por quien Cristo murió. Al final del día, lo que hacemos tiene un impacto en la vida de las personas. Lo que dejamos de hacer también tiene un impacto en la vida de las personas. Y eso va a estar correlacionado al nivel de intimidad que tengo delante del Señor. Así que si usted el día de hoy está testificando para los más débiles, después de tantos años que tiene en la vida cristiana, y está actuando con un espíritu perezoso y deprimido, tenga en cuenta que los que vienen atrás están viendo también el ejemplo. Cuando hablamos de cristianos más débiles, también hay que comprender que muchos llegan en una edad tal vez de 40 o 50 años a la vida cristiana. Precisamente son tiernos espirituales. Y en ese sentido, al ser tierno espiritualmente, comienza a aprender las cosas del que va adelante, del que dice que tiene mucho tiempo en la vida cristocéntrica. Pero resulta que ese que tiene mucho tiempo en la vida cristocéntrica, entre comillas, es un espíritu perezoso porque no lee la Biblia, porque su testimonio está mal, porque es arrogante, porque es prepotente, porque no busca las cosas de arriba, solo busca las cosas de abajo. Entonces, el que está atrás está viendo ese comportamiento y cree que es así como el cristiano debe de comportarse. Hay que tener en cuenta, amados hermanos, para aquellos que están actuando con un espíritu perezoso, aquellos que van irregularmente a la iglesia y comienzan a transmitir también ese mensaje, diciéndole a los más débiles, a los que recién empiezan en el Señor, es así. Tienes que ir de vez en cuando a la iglesia o de vez en cuando leer la Biblia. Hay que tener mucho cuidado con aquello. Hay que tomar con seriedad el llamado que el Señor a cada uno de nosotros nos ha hecho. Los miembros se atrofian y paralizan por falta de ejercicio. Pero hay algo importante: el amor hace que por la fe actúe. En ello, imagínense si usted deja como un órgano, parte de un cuerpo, cada uno de nosotros es un órgano, y usted con su actitud perezosa comienza a contagiar a otros. Si usted es el líder de un ministerio, de un departamento, de una organización en esta iglesia, si usted tiene una responsabilidad en su hogar como el líder espiritual, todos los sacerdotes y cabezas de familia, en ese sentido nosotros muchas veces nos damos cuenta de que si usted en su casa es un líder espiritual que no hace ejercicio espiritual, usted va a atrofiar al resto de la familia. Si usted no lee la Biblia, sus hijos no leerán la Biblia. Si usted no ora, sus hijos no van a orar. Igual va a ser también en un ministerio. Si usted es un líder de un ministerio y no pone el ejemplo, usted va a atrofiar al resto de los que son parte de ese ministerio por el ejemplo que está dando. En otras palabras, muchos órganos se van atrofiando y se van a ir paralizando, lamentablemente, porque usted no está tomando con seriedad el llamado que el Señor le ha hecho. Y eso es producto de la falta de ejercicio. Por ejemplo, tenemos 11 ayunos en el año. 11 ayunos. Y tal vez muchos de los que están acá presentes nunca participan de un ayuno en el año. De 11, ni uno. Entonces, usted quiere liderar
y no hay capacidad de que alguien pueda ver algo bueno en usted, entonces van a ver lo malo. Y lo malo también, lamentablemente, se emula. Por eso hay que tener en cuenta que si usted hoy no toma en consideración su llamado y con la seriedad del caso, usted puede ser la causa para que otro órgano se atrofie. Como lo diría Pablo, ¿se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? No estamos tomando con la seriedad del caso. Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces el amor a Dios va a provocar, amados hermanos, en Cristo Jesús, en nuestras vidas, que realmente podamos valorar lo que Dios hizo un día por ti y por mí y también por los demás. Y en ese sentido podremos actuar. Por lo cual, hoy vale la oportunidad de recalcar que es necesario levantar las manos caídas, levantar las rodillas paralizadas. Alguien que tiene artrosis, creo que se llama, que le impide que se muevan las rodillas. Hay muchos cristianos que tienen artrosis espiritual, o tienen reuma espiritual, o tienen obviamente una anemia espiritual que no les permite permanecer en pie. Es el momento de hacer un alto y levantarnos. A todos mis hermanos y hermanas de la primera iglesia bautista de Guayaquil, si verdaderamente deseamos ser la diferencia en este mundo, si verdaderamente proponemos en nuestro corazón atrevernos a desafiar las cosas de este mundo y a confiar en el poder de Dios, entonces y solo entonces lo primero que tenemos que hacer es levantar las manos caídas. Usted no puede ver a un cristiano caminar así. ¿Verá a un cristiano caminar así? Porque las manos no se han hecho para que las lleve usted así. Las manos se han hecho para moverlas. Las manos se han hecho para que usted pueda levantarlas. Las manos se han hecho para que usted las pueda utilizar. La pregunta es, ¿qué significa ahora esto para usted y para mí, levantar las manos? Que como pueblo de Dios tenemos que asumir la responsabilidad que se nos ha dado en un año tan crucial como el 2025. Iglesia, id y haced discípulos. El Señor nos ha encomendado una responsabilidad como hijos de Él: predicar su palabra, evangelizar, discipular, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Tenemos entonces que asumir la responsabilidad que se nos ha dado. Tenemos que tomar en serio nuestro llamado, el llamado que Dios nos hizo, y por ello, como cristianos fieles, tenemos que obrar para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y siendo perezosos, lo dudo que sea posible. Siendo anémicos espirituales, lo dudo que sea posible. Siendo un mal testimonio, lo dudo que sea posible. Tenemos que dejar las excusas, tenemos que dejar los prejuicios, tenemos, amados hermanos, que dejar de pasar la responsabilidad que se nos ha dado. Una responsabilidad tan grande y tan maravillosa, que es ver a muchos más llegar a los pies de Cristo. Se nos ha encargado, y no precisamente de manera grupal, sino empezando por lo individual. Porque cada cristiano en este día tiene que levantar la mano. ¿Dónde están los cristianos que levantan las manos? Gloria a Dios. Porque somos obreros de Dios. Y si eres un obrero de Dios, no puedes tener las manos caídas, sino que por el contrario tenemos que tener nuestras manos activas. Le pongo un ejemplo. Se le cayó una pared en su casa producto de las lluvias. Vamos a poner un ejemplo actual. Y usted contrata a un maestro albañil para que le levante una pared. Compra los bloques, compra el cemento, compra la arena. Ya tiene el maestro albañil y lo deja en su casa para levantar la pared. Resulta que el albañil se queda mirando el lugar donde va a levantar la pared. Y usted lo deja ahí con todos los insumos. Regresa después de 2 horas y sigue viendo el mismo hueco. Y el albañil sigue mirando la pared. Pero usted nota en él algo, él tiene las manos abajo. Regresa usted después de 2 horas más y ya está pasando media jornada y la pared no existe porque el albañil sigue mirando el espacio donde va a poner la pared. Dígame usted, con esa actitud, con esas manos caídas de un albañil, ¿cuándo verá usted la pared levantada? Nunca.
Jamás, porque Él necesita levantar sus manos como un obrero, comenzar a utilizar los recursos que Dios le ha dado, los que usted está proveyendo en ese momento para levantar la pared. El cristiano es igual. El cristiano no solo puede pasar mirando y observando y las manos caídas y viendo que la sociedad se pierde y viendo solo con ilusión que el reino de Dios ha llegado a este lugar y solamente se pasa mirando y mirando y mirando. ¿Sabe qué va a pasar en ese lugar? ¿Sabe qué va a pasar en esa familia? ¿Qué va a pasar en ese vecindario? ¿Qué va a pasar en ese sector? Si los cristianos solo se quedan mirando, no va a pasar nada. Necesitamos tener hombres y mujeres dispuestos a levantar las manos y a utilizar los dones y talentos que Dios nos ha dado, porque tenemos que tomar con seriedad nuestro llamado. El ejemplo es válido, amados hermanos, de comparar en todo el sentido de la palabra a un albañil que tiene que levantar una pared con un cristiano, porque el cristiano es obrero, porque el cristiano, amados hermanos, tiene la responsabilidad de elaborar con sus manos, de construir, porque es un obrero de Dios. Un obrero de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo, obreros, ¿sí? A obra, crecimiento. No está hablando de mirones, está hablando de obreros, está hablando de una obra, está hablando de crecimiento. Por lo tanto, su trabajo, amado hermano, no es en vano en el Señor. No es en vano en el Señor. El Señor a usted le ha hecho un llamado como a mí y debemos de tomarlo con seriedad. Cada uno en su contexto, cada uno en su lugar donde Dios lo ha llamado a servir. Primera cosa que se nos insta el día de hoy, amados hermanos, como discípulos de Jesús. Nosotros debemos de revisar nuestra conducta reformada. La conducta reformada de un discípulo de Jesús hay que ponerla en práctica. Y lo primero que se nos insta, amados hermanos, es a tomar con seriedad nuestro llamado. Segunda cosa que hoy se nos insta en esta mañana: desarrollar hábitos cristocéntricos. Por un lado, hay que tomar con seriedad lo que Dios nos ha llamado a hacer en todo lugar donde podamos desarrollarnos como seres humanos. Y lo segundo es desarrollar hábitos cristocéntricos. Vamos a Hebreos 12:13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí se alude al camino que cada uno emprende. Cada uno emprende día a día. Y es necesario que la senda sea recta, sea derecha. La senda tiene que ser recta y derecha. Dice Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies. Examina. En otras palabras, por dónde caminas. Algo más dice ahí: y todos tus caminos sean rectos. ¿Qué quiere decir o qué nos da a entender la palabra? Que muchas veces nos podemos estar saliendo de la senda. Si andamos perezosos, no nos damos cuenta ni siquiera por dónde caminamos. No nos damos el trabajo de ver y abrir bien los ojos y ver qué senda, si es recta, póngase que sea un zigzag que usted ande. O en vez de coger el camino hacia la derecha, usted se fue hacia la izquierda. O de repente usted cogió el camino ancho y no el angosto, simplemente porque está deprimido y perezoso. Hoy se nos está instando a revisar la senda, el camino que cada uno emprende. ¿Con qué finalidad? Para evitar tropiezos. Para evitar tropiezos tanto para uno mismo y para los que vienen atrás. Todos tenemos a alguien que viene atrás. Todos. Muchas veces son los hijos, muchas veces son los hermanos menores, muchas veces son amigos, hermanos en Cristo, alguien que usted lo alcanzó para los pies de Cristo y hoy se ha convertido en su mentor. Hay alguien siempre que va detrás de usted. Y si usted no lo sabía, hoy téngalo en cuenta. ¿Quién va detrás de usted?
Y usted va a ser responsable, directa e indirectamente, por la vida de esa persona que lo está viendo a usted como ejemplo. El tropiezo, el llamado escándalo de los débiles. ¿Quiénes son los que se tropiezan? Normalmente, que no tienen fuerza para levantar la pierna y evitar una piedra, o levantar la otra pierna y poder pasar sobre un tronco. ¿Quiénes son los que no tienen esa fuerza para aquello? Los débiles, los que están entumecidos, los que tienen las rodillas endebles, los que andan con las manos caídas. En otras palabras, los que no están viviendo en el espíritu, sino que están viviendo en la carne. Por eso se lo conoce como el llamado escándalo de los débiles, a los que es tropiezo. Dice, el tropiezo del cojo, del hermano débil, del hermano carnal, no porque sea mexicano, no, sino porque es carnal en la carne realmente. Del hermano carnal, del que anda renqueando. ¿Cómo se llama eso que andan rengueando así, que no pueden, que andan, que se tuercen? Y no me estoy burlando de nadie, solo estoy tratando de ejemplificar el comportamiento que muchas veces la gente carga cuando le duele la rodilla porque ha hecho deporte o porque simplemente pasa durmiendo mucho. Se le entumecen los pies, las rodillas, las piernas, y cuando se levanta está calambrado y camina así hacia el desayuno. Muchas veces hay gente que está renqueando, y esto puede ser fatal. Puede provocar otro mal mayor, incluso una dislocación. Una dislocación. Cuando usted, la parte de su motricidad no está correctamente, usted no puede moverse correctamente y anda de repente cojeando porque siente un dolor, porque no tiene flexibilidad en sus rodillas, porque de repente sus rodillas están dañadas. Entonces, el exceso de querer moverse en esa condición va a traer algo mayor, una dislocación, que se lo conoce en el verbo del griego ektrapé, que da a entender que le impide seguir la carrera. Imagínense si usted tiene que correr una maratón de 50 metros, nada más, vamos a ponerle 50 metros, ¿no? Ya por la edad también. Si usted tiene que correr esa maratón de 50 metros y apenas a los 50 centímetros usted ya está cojeando, se le rompió un tendón, de repente tiene un desgarro, de repente le pasó algo, ¿usted cree que va a terminar esa carrera de 50 metros? Yo se lo cuento como experiencia. Hace algunos años, en mi calidad de deportista, ¿sí? En mi calidad de deportista, nos invitaron a jugar un campeonato en el lugar donde yo laboro, y entré todo frío, entumecido. Ya se puede imaginar, los primeros 10 segundos yo sentí un tirón en la pierna derecha y comencé así, pero era un tirón feísimo, ¿no? Y yo haciéndome el macho, no, yo sí puedo jugar, seguí jugando, y después a los pocos minutos sentí otro tirón en la otra pierna y ya parecía así como Frankenstein, no podía caminar, así que pedí salir del juego. Pasó las horas y llego a la casa, y bueno, mi esposa me ve por la parte de atrás, las piernas, los músculos, y me dice, ¿qué te pasó ahí? ¿Dónde? Le digo, yo no veo nada. Tenía todo hecho sangre, la parte de los músculos. ¿Producto de qué? De los años de no hacer deporte, de ser sedentario, de no activar mis músculos. Obviamente, a mi corta edad, eso ya era un prejuicio, porque me sentía debilitado, me sentía que no servía para jugar. ¿Y qué tuve que hacer, amados hermanos? ¿Echarme a la cama? Ya conocía mi condición. Estaba cero polito de lo que corresponde a un estado físico necesario para jugar un partido de fútbol. Por lo tanto, dije yo mismo, yo tengo que cambiar esto, tengo que cambiar mis hábitos, tengo que cambiar mi manera de alimentarme, bajar unas libras y comenzar a hacer ejercicio para darle actividad y motricidad a todo el cuerpo. Porque caso contrario, la dislocación, amados hermanos, puede ser fatal para una persona que insiste caminar con los músculos entumecidos. Dice Hebreos 12:1 lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ojo, testigos,
Y cuando usted ponga esa nube de testigos, ponga a todo el prójimo. A todo el prójimo. Dice el Señor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos, amados hermanos, que quitarnos de encima la pereza. Tenemos que quitarnos de encima el ocio. Tenemos que quitarnos de encima todo lo que espiritualmente Dios aborrece para poder realmente caminar como Él lo desea. Para que usted pueda correr la carrera de su vida espiritual y no ande por ahí rengueando. La senda, amados hermanos, en definición, que es más angosta que un camino, más angosta que una vereda, se forma de la siguiente manera. Todos los que alguna vez han ido al campo, usted conoce el campo nuestro, el campo Montubio, el campo Serrano, usted lo conoce muy bien, ¿no? Y imagínese que usted tiene ahí por delante una llanura y usted comienza todos los días a caminar por el mismo lugar. Camina y camina constantemente, va de manera frecuente a pie de una o varias personas que lo están siguiendo a usted. Una vez que ese trayecto se limpia y queda marcado en el piso, usted va a ver la manera así de una senda. Se formó. En el campo es muy común esos caminitos chiquitos, angostos, que lo produce el ir y venir de una o más personas por el mismo trayecto. Cuando usted se da cuenta, hay una senda en medio de la espesura de la vegetación. Para hacer una senda, obviamente hay que pasar muchas veces por el mismo lugar. Cuando hablamos de pasar una y otra vez por el mismo lugar, esto se llama hábito. Y los doctores dicen que para que usted forme un hábito en su vida, debe de repetir lo mismo 31 veces. 31 veces. Si usted lo repite un día, otro día, por 31 veces, su cabeza ya va a tener grabado que ese es un hábito en su vida, sea bueno o sea malo. ¿Y por qué hago la diferencia entre lo bueno y lo malo? Porque hay que tener cuidado cuando hablamos, amados hermanos, de hacer hábitos, porque es una costumbre. Y si es una costumbre, marca el rumbo de tu vida y marca el rumbo de tu sendero. Si hablamos de cosas que se repiten una y otra vez y al final se puede definir como hábito, imagina lo que puede pasar si tú tomas una senda incorrecta. Tomas un camino incorrecto. La palabra dice en 1 Corintios 15:33, como una advertencia. Porque puede ser que tu senda no sea la recta. Porque puede ser que tu senda no sea la que el Señor desea que tú camines por ahí día a día. Y que no solamente tú estás caminando, sino que hay gente que viene de atrás caminando también, una y otra vez. Y la palabra nos habla acerca de costumbres. Si usted se reúne con alguien que lee la Biblia, que ora, que ayuna, pues usted tiene una buena compañía. Y como usted lee la Biblia todos los días, es un hábito ya en su vida. Como usted ora todos los días, es un hábito en su vida. Pero ¿qué pasa si usted se reúne con personas, ¿sí?, que son malas compañías? Dice la palabra, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Reina Valera contemporánea. Esa versión nos habla acerca de las compañías. Las amistades. Si usted comienza a frecuentar con alguien que tiene una senda distinta, usted va a tomar un camino distinto. Usted va a hacer lamentablemente malos hábitos, porque nuestros hábitos tienen que ser cristocéntricos. Si usted se reúne con alguien que le gusta mentir, si usted se reúne con alguien que le gusta chismear, si usted se reúne con alguien que le gusta hablar del prójimo, que le gusta hablar mal del pastor, que le gusta señalar a los demás, usted se va a convertir en ese tipo de personas. Por eso el Señor le está diciendo en este día que usted tiene que desarrollar hábitos cristocéntricos, hábitos que son para el reino de los cielos. Por lo tanto, se hacen sendas derechas, amados hermanos, sendas derechas, rectas, que el Señor las honra y las valora en tu vida.
Por eso tenemos nosotros que reunirnos con gente que edifica nuestras vidas, no que la corrompen. Y eso en todo el sentido de la vida. Si usted es un adolescente, si usted es un joven, usted tiene que reunirse con gente que tema a Dios, que ame a Dios, no que ame al mundo. Y lo mismo para un adulto, lo mismo para un matrimonio, lo mismo para los abuelos o para los solteros, para los que son casados, para todo en general. Usted tiene que reunirse con gente que sume a su vida. Usted en el mundo no va a encontrar jamás una buena compañía. Jamás. Alguien que no ama a Dios jamás será una buena compañía. Alguien que no teme a Dios jamás será una buena compañía. Por eso el cristiano se debilita, por eso el cristiano se enferma, por eso el cristiano baja las manos, por eso el cristiano se paraliza, porque se salió del camino, se salió de hacer buenos hábitos, se salió de la senda del Señor. En ese sentido, estamos llamados a hacer sendas derechas en la vida cristiana, adquiriendo el hábito de hablar la verdad sobre todas las cosas, cumpliendo con los compromisos. Su palabra sea sí, y si es no, es no. Siendo honesto en el diario vivir, siendo fieles a Dios ante todo y también a la iglesia, cultivando una actitud de servicio para los demás y practicando todas las virtudes cristianas. El Señor habla a su iglesia porque la iglesia está llamada a marcar la diferencia. Jesús reformó nuestra conducta un día para bien y para que usted utilice esa conducta para impactar a los demás, no para que la guarde, no para que la tenga ahí bajo 7,000 llaves. Utilice la conducta que Cristo ha puesto en usted, una conducta distinta, una conducta reformada. Pero finalmente, después de tomar con seriedad nuestro llamado, después de desarrollar hábitos cristocéntricos, también se nos dice que tenemos que perseguir algo, y es una vida santa. Hay que perseguir la vida santa. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos dice. A ver, yo quiero que lo lea conmigo. ¿Seguir la paz con quién? A ver, otra vez que no escuché. ¿Seguir la paz con quién? ¿Y qué más? Y la santidad. En lenguas, perfecto. Pero ¿por qué no dice primero seguir la santidad y después la paz? ¿Usted se ha preguntado? ¿Por qué no seguir primero la santidad y después la paz? ¿Por qué primero se nos insta a seguir la paz con todos? Y ya va a ver por qué. Ya va a ver por qué. Insiste en algo el autor al libro de los Hebreos, que también el apóstol Pablo tenía interés en insistir. Recordando que la Escritura, amados hermanos, está como autor central el eterno y soberano Dios. A través del Espíritu Santo inspiró a más de 40 hombres en un periodo muy amplio, por arriba de 1500 años aproximadamente, entre más o menos, en distintos momentos. Y es un libro completo, la palabra, y siempre se nos habla de la paz. No es que era un tema de moda para un hombre como Pablo o como un hombre que no conocemos el nombre del autor del libro de los Hebreos, aunque hay algunas teorías ahora y logran polemizar quién tiene la razón. Al final sabemos que la Escritura viene inspirada por Dios, toda la Escritura, pero se insta a la paz, amados hermanos, el shalom. La paz, la plenitud de gozo, la plenitud integral que un ser humano aspira a vivir en todas las áreas de su vida. Entonces, el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, en momentos tal vez paralelos o en otros tiempos cronológicamente hablando, él escribe a otros hermanos sobre la paz. Y dice Romanos 12:18, si es posible por el amor de Dios, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y a veces cogemos ese texto y nos olvidamos del resto.
Es que ahí dice si es posible, pero como no es posible, no hay problema. ¿Usted se ha dado cuenta? Y hay gente que toma esto y ahí se quedó. Bueno, no es posible, ahí quedó. No es posible estar en paz. Pero la Biblia nos habla en otra parte. Romanos 14, 19. Aquí mira cómo empieza. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos, tú y yo, hermanos en Cristo, familia de Dios, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es que son los romanos. Como los romanos siempre estaban en pleito con los judíos, en pleito con los griegos. Bueno, está bien, eran los romanos. Vamos a ver qué dice ahora a otros hermanos. Efesios 4:3. Y dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, hermanos. Y estamos leyendo solo en español. Ahora imagínense si lo hiciéramos en griego. Yo le aseguro que la manera en la que recibimos la disposición, al final siempre va a ser mandatoria. Mandatoria, no es negociable. Usted no puede andar por la vida diciendo que es cristiano resentido con todo el mundo. Usted no puede hablar de Cristo, usted no puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. No existe tal lógica, no existe tal coherencia. Usted, si es de Cristo, usted vive en paz y está en paz con todos. Por ello, todos sabemos que debemos tener paz y estar en paz con todos, pero a veces no sabemos cómo lograrlo, porque somos faltos de sabiduría, porque nos hace falta la sabiduría. Y si usted tiene sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios. Por amor de Dios, pídaselo al Señor, Él se lo va a dar en abundancia y sin reproche. Si no sabemos cómo lograr la paz, vamos hermanos, si sabemos quién lo puede hacer, y es Jesús. Así que hay que pedirle a Él. Encontramos en esta porción de la Biblia esta frase que dice: seguid la paz con todos. Se puede traducir al español también como procuren estar en paz con todos. Aquí hay un verbo activo, dioko, respecto a seguir, que indica una acción de perseguir algo ansiosamente, ávidamente, con empeño, con entusiasmo. Usted está llamado a perseguir la paz ávidamente, con empeño, con entusiasmo. Empezando en su casa. ¿Usted está en paz con su esposa? Alcen las manos los varones que están en paz con su esposa, los que son casados. Recuerde lo que dice Juan 8:44. Sin mentiras. Recuerde lo que dice Apocalipsis 21:8. ¿Dónde van los mentirosos? No, aquí no hay mentirosos. A ver, alcen la mano entonces esas mujeres que están en paz con sus esposos. A ver. Recuerde, hermano, que la salvación es personal. Esos padres que están en paz con sus hijos. A ver, alcen la mano los padres que están en paz con sus hijos. Gloria a Dios, qué linda congregación. Esos hijos que están en paz con sus padres, alcen la mano esos hijos que están en paz con sus padres. A ver, gloria a Dios. Todos somos hijos, ¿no? Estamos en paz con ellos. ¿Sí? A ver, esos cristianos que están en paz con otros cristianos, alcen la mano. A ver, gloria a Dios. Esa paz, esos hermanos que están en paz con todo el prójimo. Seguro. Seguro que estamos en paz con todo el prójimo. No podemos hablar de santidad si no estamos en paz con todos. Porque una persona que no tiene paz es una persona que está con ira, es una persona que está en bilis, es una persona que tiene resentimiento, es una persona que tiene odio, es una persona que no tolera, es una persona impaciente, intolerante, impersecuto, como dijera alguien. Y si usted está en esa condición, usted está deshonrando a Dios porque está pecando. Y si usted está pecando, no puede estar en santidad. Por eso la paz es importante en todo cristiano. En este caso hay que enfrentar situaciones de manera proactiva. El cristiano tiene una conducta reformada, tiene una mente distinta, la mente de Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos enfrentar las situaciones de manera proactiva para crear la paz en la familia,
para crear la paz en la iglesia, para crear la paz en todo lugar donde usted esté. Pero qué difícil que es. Es difícil estar en paz con los vecinos. Es difícil estar en paz muchas veces con los hermanos. Es difícil a veces estar en paz con las autoridades. Es difícil estar en paz con los compañeros de trabajo. Es difícil estar en paz con tanta gente que le hace mal a la sociedad. Pero si lo vemos en la carne, jamás lo lograremos. Tenemos que verlo en el espíritu. Por eso Jesús reformó nuestra conducta cuando nos hizo una nueva criatura. Amados hermanos, una nueva mente en Cristo Jesús. Ahora el Espíritu Santo morando en nosotros, generando amor, generando gozo, paz, paciencia, generando benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Generando todo aquello, amados hermanos, en nuestras vidas para que realmente podamos caminar hacia la santidad. En otras palabras, seguir la paz es convertirse en un constructor de la paz en la sociedad donde se vive. Pero qué difícil es ser este tipo de constructor. Pensando en las consecuencias antes de responder. Tenemos, amados hermanos, que ser sabios y entendidos. Si usted sabe que una palabra va a herir a otra persona, no la diga. Si usted sabe que lo que va a hacer, cómo va a actuar, va a dañar a muchas personas, lo que usted está pensando en este momento, cómo puede dañar a un hijo, puede dañar a una esposa, puede resentir a un hermano, puede resentir a un padre. Hay, amados hermanos, que pensar primero en las consecuencias antes de responder un agravio incluso. Hay mucha gente que nos ofende y a veces las ofensas salen del mismo hogar. Hay gente que te señala, que te cuestiona, que te juzga. Hay gente que te va a agraviar, pero el Señor dice, primero piensa, mira las consecuencias. Es tu esposa, es tu esposo el que estás hablando. Es con tu hijo que te estás enfrentando. Es con tu padre el que te estás enfrentando. Es con tu hermano el que te estás enfrentando. Yo he muerto también, di mi vida por ellos también. Ten misericordia. Ten compasión por ellos. Tenemos que disimular incluso los errores de otros. Tenemos que ser mucho más tolerantes con los ignorantes y débiles. Por eso, amado hermano, yo me quedo con esta frase: yo prefiero la paz antes que la razón. O también pudiera decirlo de esta manera: donde la arrogancia, la ignorancia, la prepotencia, la altivez habla, la sabiduría calla. Porque es necesario, amados hermanos, actuar como Cristo Jesús actuó. A Cristo lo injuriaron, lo señalaron, lo persiguieron, intentaron matarlo muchas veces, lo calumniaron a Jesús. Y Jesús, sabiamente, ¿no? Qué lindo habrá sido para los discípulos ver en vivo y en directo el ejemplo de la sabiduría caminando en esta tierra. Por ello, debemos en medio de esto ser todo lo que Dios manda, pero hay que ser firmes con los que amenazan la unidad de la iglesia o la familia. Con todo esto también se nos invita a ver el trato afectuoso que puede ser necesario y vívido en la comunidad cristocéntrica. Tenemos que tratarnos afectuosamente y apaciblemente todos los miembros de esta casa de oración, por ejemplo, de una comunidad cristiana. Tenemos que hacerlo, dice la palabra en Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿cómo? Al amor, dice, y a las buenas obras. No dice ahí señalando, juzgando, no, nada de eso, no, sino estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amados hermanos, si nosotros actuamos como la palabra nos aconseja, aún los débiles, los perezosos, los inmaduros y carnales, algún día llegarían a animarse por el buen testimonio, por la buena conducta, por la sabia mansedumbre, por todo lo que representa a Cristo en nuestras vidas. Imagínense cómo podemos impactar incluso a los de adentro. Estamos llamados a marcar la diferencia afuera, pero mira también cómo desde adentro, con un trato de amor, con una sonrisa, con un abrazo fraterno, con el ósculo santo, con una bendición, con una sonrisa que usted le diga a su hermano: Dios te bendiga. ¡Qué hermoso!
Gloria a Dios por su palabra. Podemos animar a muchas personas a avanzar y a trabajar codo a codo. E incluso en ese desafío que recibimos hace muchos años, iglesia, estamos llamados a alcanzar almas para Cristo, aquí, allá y en el mundo entero. Estamos llamados nosotros a hacer la gran comisión como hijos de Dios. Tenemos entonces que mirar como discípulos de Cristo nuestra conducta reformada para poder actuar como Él manda. Dice Gálatas 5, 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, yo quiero que me alcen la mano solo los que viven por el Espíritu. ¿Y los otros por quién viven? Todos los que estamos acá deberíamos levantar las manos. Si vivimos por el Espíritu, y usted ve ahí con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos que tener el sentir que Cristo ha demostrado a través de su vida. Si andamos por el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Viva usted demostrando que es una persona distinta. En el mismo libro, más adelante, Gálatas 6, 1, 2, dice lo siguiente: hermanos, siempre se dirige a los hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amados hermanos, amigos, que hoy estamos acá deleitándonos de la palabra del Señor para edificación de nuestras vidas. Hoy el Señor nos hace ver estas cosas que son importantes para poder realmente, amados hermanos, vivir como discípulos de Cristo Jesús, llevando esa buena noticia a tanta gente. Estamos llamados a marcar la diferencia en el mundo. Estamos llamados, amados hermanos, a bendecir a aquellos que hoy por hoy tal vez nos están señalando, maldiciendo. Tenemos que amarnos internamente para demostrarle al mundo que somos verdaderos discípulos de Jesús. Por lo tanto, en medio de todo esto, el Señor nos habla de que tenemos que seguir la paz para poder realmente vivir en la santidad que se nos demanda, sin la cual nadie verá al Señor. Dentro de una atmósfera de amor, comunitariamente hablando, es mucho más fácil la santificación. Es más fácil que usted pueda vivir en santidad. Porque si usted ama a su hermano como a sí mismo, porque es lo que Dios mandó como mandamiento, imagínense la armonía que puede haber. Todos hablando el mismo idioma, sintiendo lo mismo en Cristo Jesús. Es mucho más fácil la santificación. Es decir, la separación de lo pecaminoso. Porque usted dejará de injuriar, de criticar, tal vez de cuestionar, de levantar falso testimonio. En medio de todo esto, la santificación a la cual el Señor nos manda es a separarnos de lo pecaminoso, de lo mundano. En medio de ello, si usted no vive en santidad, lo cual hace que no sea posible gozar del favor y del trato íntimo delante de Dios. Qué necesario es tomar en cuenta las recomendaciones que se nos hacen esta mañana. En este sentido, más probable la frase: si usted no tiene intimidad con el Señor a causa de la poca armonía, de la falta de amor, que lo está llevando a usted a estar sin paz en su vida, difícilmente tendrá intimidad delante del Señor. Y por eso habla acerca: sin la santidad nadie verá al Señor. Solamente el amor del Señor nos permite aceptarnos como somos. Yo los acepto tal como ustedes son, los amo en el Señor, los respeto en el Señor, los valoro en el Señor, los abrazo en el Señor, y es lo mismo que yo espero de ustedes hacia mí. De esa manera podemos interrelacionarnos, de esa manera nuestros pensamientos van a ser puros, van a ser santos, y es lo que el Señor nos permite y nos llama a pensar. En esto pensar, ¿en qué? En las cosas puras,
en las cosas santas, en las cosas que traen edificación, en las cosas que traen crecimiento, en las cosas que edifican, amados hermanos. Caso contrario, usted va a vivir alejado de Dios. ¿Por qué? Porque se está dejando gobernar por la ira, por el resentimiento, por el recuerdo, que tal vez alguien algún día le faltó en su niñez, en su adolescencia o en su juventud. Hay mucha gente que vive con rencor y resentimiento hacia sus padres. ¿Cuánta gente está fracturado su corazón, triturado su corazón por los recuerdos de su niñez? Por un matrimonio fallido, por hijos rebeldes, incluso hasta también de lo que pasa en un país políticamente. Dios nos manda a amar, amados hermanos, al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que el Señor quiere, que vivamos en paz con todos y cada una de las personas que están a nuestro alrededor. No significa que usted sea amiga de todo el mundo. No estoy hablando de que usted esté hablando de intimidad, de amistad. Estamos hablando de vivir en paz. Una persona que vive en paz es una persona que no vive en rencor, sino que ha perdonado. Y si alguien ha perdonado, no significa que le va a dar Alzheimer o le va a dar amnesia o se van a ir los recuerdos. Los recuerdos estarán ahí, pero ya no dolerá más, porque Cristo Jesús selló toda cicatriz y toda raíz de amargura. Finalmente, Mateo 5:8, para todos mis hermanos bienaventurados en el Sermón del Monte: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Somos esa generación, amados hermanos, que verá al Señor, para amados hermanos, en las bodas del Caná. Esta generación, amados hermanos, es la del rapto. Así que usted, ahora más que nunca, amado hermano, camine con esa conducta reformada que Cristo Jesús provoca en usted. Y si usted es un discípulo de Cristo, pues entonces va a tener, amado hermano, que vivir como Cristo vivió. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.